Bueno, recién hablamos con Carmen Polledo, diputada nacional de Juntos por el Cambio. Ahora tenemos al aire a Ariel Schifrin, que fue legislador porteño, fue secretario de descentralización en la Ciudad de Buenos Aires, que es un rango ministerial. Cuando no existían los ministerios, existían las secretarías, pero es lo que hoy se llama ministro. ¿Qué tal, Ariel? Daniel Rodiguero te saluda. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Bien, bien, muy bien. Ariel, Igualmente. gracias por tu tiempo. No, al contrario, es una satisfacción hablar con vos, que te ocupás de la ciudad y que es uno de los pocos lugares donde se trata este tema de manera sostenida, tan necesario. Sí, sí, ya estamos hace 12 años con Coincide con el tiempo en que desaparecieron de los diarios estas secciones ciudad tan necesarias. Exactamente, sí, 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 sí. Bueno, es un tema para hablar. Claro, seguramente tuvo que ver con circunstancias políticas generales. Y por supuesto, como nos interesa la ciudad y estamos hace muchos años, te consideramos a vos uno de los protagonistas de la política de esta ciudad y por eso queremos tener tu voz sobre distintos temas. En principio, para refrescar rápidamente a la gente que nos está escuchando, hoy, ¿qué es de tu vida? ¿Estás alejado de la política? No, estoy alejado de la política. Por supuesto que uno no la deja y no puede dejar de estar atento a todo lo que sucede, reflexionar sobre la propia actuación de uno en el pasado, sí. Pero no estoy en la política activa, lo que no quita que pueda estar en el futuro, sobre todo de la mano del republicanismo que va creciendo, ¿no? O sea que vos podrías volver de la mano del republicanismo, vendría a ser Pichetto. En un sentido muy amplio, ¿no? Obviamente en una recuperación de las instituciones democráticas, de la división de poderes y con un proyecto que tenga que ver con recuperar una Argentina más previsible. ¿Estás en diálogo con algún sector, no? No particularmente. Tengo diálogo habitualmente con distintos protagonistas, pero no estoy particularmente en este momento en ese armado. Bien, Ariel. Participo de la actividad privada y en todo caso no dejo de tener esa expectativa porque entiendo que en un momento crítico tan intenso y tan inédito de la Argentina también se abre una oportunidad para dar vuelta a una página pesada de nuestra historia que está relacionada al populismo. Sí, claro. Ariel, metiéndonos con algunos temas de la Ciudad de Buenos Aires y que a vos te tuvieron con una gran responsabilidad. ¿Cómo ves hoy las comunas de la Ciudad de Buenos Aires? Mira, fue un gran paso adelante la creación en algún momento de los centros de gestión y participación, sí, que tenían el doble juego, me tocó a mí, de por un lado ser la primera vez que la ciudad se acercaba al vecino, porque era inabordable la ciudad en aquellos años. Uno no podía hacer un trámite, era un jeroglífico. Y permitieron el acercamiento de la ciudad. Y por otro lado tenían una beta participativa, como más política, para que los vecinos interesados estuvieran más cerca de sus problemas o de la solución de sus problemas. Yo creo que este gobierno, podemos decir el del macrismo, dio un gran paso adelante en todo lo que es la atención al vecino, que dio un avance fenomenal en ese sentido, avanzó muchísimo la cercanía de la ciudad con el vecino. Y naturalmente el aspecto participativo fue cambiando porque ha cambiado enormemente también la sociedad generacionalmente, ¿no? Hay un cambio total en las viejas formas de participación presenciales con las nuevas formas de participación que son más inmediatas, ¿no? Más líquidas y más tecnológicas. Ahora, nos decía en su momento quien estuvo a cargo de la descentralización dentro del gobierno de la ciudad, Eduardo Machiavelli, en una entrevista, que las comunas llegaron tarde a la ciudad de Buenos Aires y como que ya llegaron viejas, porque se pensaron en una época donde la cercanía era física y hoy la cercanía es muy tecnológica y no hace falta un comunero en el barrio al cual el vecino va personalmente a verlo. ¿Coincidís Totalmente con de esto? acuerdo, Daniel. Lo que pasa es que, bueno, esto está previsto en la Constitución y esas comunas, incluso la Junta Comunal creada por la Constitución de la ciudad ya no hacía falta. Ya tenía que ver con un equilibrio político de la época,
con esa mayoría circunstancial que había en el momento de la creación de la Constitución porteña, y entonces crearon un número, 7 integrantes de la Junta Comunal, para poder equilibrar entre el radicalismo, el frepaso y una minoría de 1 eventualmente para el PJ. Imagínate qué cálculo corto, ¿no? Qué cálculo corto sobre un sistema político que ya no existe. Así que no solamente suscribo lo que dice Machiavelli, sino que además, no, creo que no tendría que haber más que un jefe comunal, y eventualmente creo que ni siquiera tendría que ser, si hubiera la posibilidad de rehacer esa norma básica, que no la hay, creo que ni siquiera tendría por qué ser electo, porque podría también de la propia legislatura surgir distintos jefes comunales. Desde los propios legisladores, como funcionan en otras grandes ciudades, ¿no? En el Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo. Los jefes de las comunas son legisladores. Y los escoge entre los legisladores el teniente de alcalde, el alcalde. Ahora, cuando nacieron las comunas, por lo menos lo que uno fantaseaba, es que iban a ser mini jefe de gobierno con un presupuesto propio, y siempre estaba el terror de que, imagínate, si de las 15 comunas tenés 10 mini jefes de gobierno que son opositores, hasta te pueden hacer una antigestión o te pueden hacer trastabillar al jefe de gobierno, ¿no? Pero nunca pasó, digamos, nunca tuvieron un presupuesto. No, nunca pasó, y es un mérito, vamos a dejarlo claro, es un mérito del gobierno de Rodríguez Larreta, porque en realidad él fue el verdadero city manager de este proceso. Es un mérito en ese sentido haber empequeñecido el rol de esas juntas comunales, porque solamente iban a facilitar una suerte de clientelismo y prebendarismo que no correspondía. Sí. Logró avanzar, a pesar de esa norma y a pesar de la existencia de los comuneros, logró avanzar en un servicio público que hoy son las comunas para la gente, poco asociado a ese tipo de funciones, a esos cargos. Claro, parece que hoy se mantiene el número de 7 más que... Sí, es un gasto innecesario. Hay algunas divisiones para ubicar formales a la política, digamos. Más. Sí, es un gasto para la política, solo para la política. Sí. Así es. Yéndonos de la descentralización, en líneas generales, ¿qué balance haces de estos 13 años de... Bueno, tendría que hacer el balance desde el inicio, ¿no? Desde los primeros procesos con el arquitecto Bortagaray, con el gobierno de Olivera en la ciudad, luego el gobierno de Ibarra, donde me tocó a mí también dar un paso adelante. Avanzó, luego se sancionó la ley de comunas en la legislatura. Perdón, te preguntaba, ¿qué balance haces de la gestión del PRO, de estos 13 años de gestión? Sí, yo creo que la gestión del PRO puso muy en el centro el gerenciamiento de la ciudad y el acercamiento al vecino en sus problemáticas concretas. Y creo que lo hizo bien. Y dejó de lado todo lo que tendría que ver con la acción política desde las comunas, la participación de los vecinos e incluso la resolución de conflictos. Las comunas no participan en la resolución de conflictos, son básicamente centros de atención al vecino. Son centros de gestión y no de participación. Sí. En general, en la ciudad de Buenos Aires, creo que la gestión de Rodríguez Larreta es una gestión de muy buen desarrollo del espacio público, y los lugares donde hay conflictos, donde podría haber conflictos en general, es donde deja la gestión más atrasada. ¿Dónde hay qué, perdón? En los sitios donde puede haber más conflictos, por ejemplo, un lugar clave como la educación, ahí los problemas se resuelven más lentamente. ¿Qué pensás que le faltaría a la gestión? Gobierno interesante como gerenciador de la ciudad, muy bueno como gerenciador de la ciudad, el mejor que hubo, pero para procesar los conflictos tienen dificultades evidentes, no avanzan hacia esos lugares, no enfrentan al gremio docente si lo tienen que hacer para tener una educación primaria y media de mayor calidad en la ciudad. Continuó el proceso de debilitamiento de la educación pública durante todo este proceso y no veo que hayan hecho nada en ese sentido. Por eso te diría, Daniel, que diferencio, es un gobierno muy bueno en la materia de gerenciamiento, le dicen city manager en algunos lados, y que en realidad no rehúye bastante la acción política, donde hay nudos gordianos que hay que desatar y que solamente la política y la acción enérgica y la comunicación a los ciudadanos del problema
puede ayudar. Recién mismo en la entrevista con Carmen Polledo, que tengo mucho respeto, se plantea el debate entre lo que dice el legislador kirchnerista Juan Manuel Valdés sobre crear mini viviendas para gente en situación de calle, y la respuesta no es una respuesta presupuestaria solamente, es también una mirada general de la ciudad, del área metropolitana, de la política territorial en la Argentina. Es decir, hay nociones políticas más complejas que yo creo que este gobierno de la ciudad no apela a ellas. Sí lo hace en materia de salud en la pandemia, con el excelente ministro de Salud, Quirós, sí lo hace Avogadro, con una mirada muy general y una excelente gestión cultural, pero en líneas generales, en un tema como la vivienda, lo primero que hay que discutir es que, claro que sí, en un área metropolitana se plantea una oferta de vivienda en un solo sector, se va a llenar de gente en situación de calle para anotarse en esa fila y obtener una vivienda. Cualquier plan de vivienda actualmente en el desquicio que es el área metropolitana, en cualquier lugar donde surge un plan de vivienda, inmediatamente se arma una demanda ficticia e impulsada por distintos intereses. Claro. Entonces es un problema más grave territorial del conjunto de la Argentina, que evidentemente en estas condiciones institucionales no estamos en condiciones de resolver. Nos comentaban legisladores y funcionarios del PRO, de la actual gestión de Rodríguez Larreta, que, bueno, lo que en parte decías vos, que la primera gestión de Larreta fue ir de lleno a defender el espacio público, ocuparlo y ponerlo a disposición del vecino, un poco lo que marcaste. Y que en este segundo mandato estaban pidiendo, y eso lo hacía Jorge Giorno desde el Consejo de Planeamiento, poner el eje en el desarrollo económico. Por eso Larreta crea el Ministerio de Desarrollo Económico, que este segundo mandato va a estar puesto justamente en desarrollar la economía local en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Vos creés que está de acuerdo? ¿Dónde pensás que debería poner el ojo Larreta en este segundo periodo? Mira, no puedo estar en desacuerdo cuando se usa la palabra desarrollo económico. Ahora todo el mundo en la Argentina habla de que mi proyecto es el desarrollo económico. Y venimos en una situación de pendiente negativa. Me parece bien si consideran que la primera etapa ha sido el hermoseo, por usar esa palabra que usan los chilenos, del espacio público, y que lo han hecho efectivamente, y eso tiene que ver con el goce del espacio público por sectores que no tienen una casa en un country o no tienen acceso a lugares privados de esparcimiento. Es un gran paso adelante, pero no creo que la siguiente etapa se pueda resolver, primero por la cuarentena, por la crisis en la que está cayendo la Argentina, que todavía no tocó piso, que va a ser muy profunda y que viene seguramente con una devaluación, y por lo tanto, y además con el zarpazo presupuestario que acaba de recibir la ciudad por parte del gobierno nacional, como también se hablaba recientemente. Entonces, no creo que sea tan fácil ese proceso. Me parece que tendrían que replantear los objetivos de esta gestión en este momento, y que son objetivos pre-pandemia, los que me acaba de describir. Sí. Y para ir cerrando, Ariel, ¿qué visión tenés del gobierno nacional? Es un gobierno de una coalición que se repartió los cargos como un botín, que tiene un muy confuso proyecto político. Hay sectores maximalistas que admiran a Venezuela. El presidente muchas veces actúa en función de esos preceptos. Evidentemente el presidente no tiene ninguna visión política particular, ni un plan económico particular. Hay un poder electoral de base que lo tiene la vicepresidenta, y en líneas generales estamos ante la expresión más pobre del populismo en todos sus años de existencia en la Argentina. ¿Por qué la visión más pobre? La más pobre porque la que no tiene plan, la que le toca además administrar una crisis profunda. Generalmente el populismo tuvo la posibilidad de hacerse fuerte luego de crisis profundas, en momentos de rebote de las crisis, particularmente
a partir del plan de convertibilidad de Carlos Menem y sobre todo y particularmente Néstor Kirchner con el boom de la soja, luego del rebote de la crisis que capearon Duhalde y luego el ministro Labaña. Bien. Bueno, Ariel, te agradecemos tus palabras. Vamos a volver a llamarte en cualquier momento, así seguimos la charla sobre distintos temas, especialmente de la ciudad, que es lo que conoces más que bien. Bueno, te agradezco, Daniel, fue un gusto hablar con vos. No, por favor. Bueno, fue Ariel Schifrin, dirigente de la ciudad de Buenos Aires y ex ministro porteño, fue legislador, ha tenido mucho protagonismo en fines del 90, principios del año 2000. La verdad que es bueno, con todo que está alejado de la política, ojalá, desde mi opinión, que vuelva porque es una mente que puede ayudar.